Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Q Copyright, gusto tenerlos una vez mu, S por AQ. Espero que es tu copyright, N todos genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, y tiene que ver con uno de los actores turcos mu, S populares y carismáticos del momento, Can Yaman. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, pero no de cualquier cosa. Vamos a destapar algunos detalles que probablemente no habían escuchado antes sobre su carrera y, concretamente sobre un posible cambio en su contrato que según dicen las malas lenguas, lo habrá hecho explotar. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos a desentrar más menos a todos los secretos y chismes jugosos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQ, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre farúndula, series turcas y muchas cosas que su copyright que les encantarán. Y si ya son parte de esta gran familia, pues ya saben, un like siempre es bienvenido. Ahora sin preámbulos, vamos al grano con la historia de Can Yaman y su supuesto cambio de contrato explosivo. Como saben, Can Yaman ha cosechado un con diéresis copyright sito arrollador gracias a sus papeles en telenovelas turcas como Erkenci Kuaypu, Jaros o más menos Ador, y Dolunay, Luna Llena. Su talento, su carisma y su innegable atractivo físico lo han catapultado a la fama internacional, convirtió copyright dolo en un verdadero ídolo de masas. Pero como suele suceder en la industria del entretenimiento, el con diéresis copyright sito no siempre es un camino de rosas. Detrás de las luces, las maras y las alfombras rojas, se esconden negociaciones, contratos y decisiones que pueden cambiar el rumbo de una carrera. Y es AQ donde entra en juego la supuesta explosión superíndice 3N de Can Yaman. Durante los últimos aún más menos Can Yaman ha estado representado por una importante agencia de talentos, conocida en el mercado por su mano dura en las negociaciones y su habilidad para impulsar a sus representados hacia el estrellato. Esta agencia, por supuesto, ha jugado un papel crucial en la gestión superíndice 3N de su carrera, la negociación superíndice 3N de sus contratos y la selección superíndice 3N de sus proyectos. Hasta ahora, todo normal. Sin embargo, los rumores sobre una posible tensión superíndice 3N entre el actor y su agencia comenzaron a circular con fuerza hace algunos meses, alimentados por publicaciones en redes sociales, comentarios de la prensa rosa y filtraciones de fuentes ANU superíndice 3 ni más. ¿Q copyright fue lo que desató superíndice 3 esta supuesta crisis? Pues bien, según fuentes cercanas al actor, Can Yaman no estaba del todo contento con la dirección superíndice 3N que estaba tomando su carrera. Sentía que la agencia no estaba apostando lo suficiente por proyectos que realmente lo desafiaran como actor y que le permitieran mostrar su verdadero potencial. No se trataba solo de dinero o de fama, Can Yaman, al parecer, buscaba un reconocimiento artístico que iba de las fronteras de la televisión superíndice 3N turca. Al parecer, Can Yaman tenía la ambición superíndice 3N de diversificar su trabajo, explorar nuevos copyright neros como el drama istu superíndice 3 rico o el cine de acción superíndice 3N, y trabajar con directores de renombre internacional, aquellos que han ganado premios en festivales importantes y que son conocidos por su enfoque artístico. Quiero demostrar que era mucho que un simple galu, de telenovelas, que podía interpretar papeles complejos y que tenía la capacidad de conectar con el público a un nivel profundo. Sin embargo, sentía que la agencia estaba interesada en mantenerlo dentro de su zona de confort, explotando su imagen y su popularidad en proyectos comerciales que, si bien le generaban ingresos considerables y mantenían su nombre en la palestra, no le aportaban mucho a nivel artístico ni le permitían crecer como intu copyright prete. Esta diferencia de visión superíndice 3N, al parecer, fue generando una tensión superíndice 3N cada vez mayor entre Can Yaman y su agencia. Las discusiones se volvieron frecuentes y, según cuentan, en algunas ocasiones llegaron a subir de tono. El actor se sentía frustrado por la falta de oportunidades que realmente le interesaban, y la agencia, por su parte, no estaba dispuesta a ceder a sus exigencias, argumentando que su estrategia había sido exitosa hasta el momento y que no veían la necesidad de cambiarla. Se dice que la agencia le recordaba constantemente el gran número de fans que había conseguido gracias a sus telenovelas y el potencial comercial que eso representaba. La situación superíndice 3N llegó superíndice 3 a un punto crítico cuando Can Yaman recibió superíndice 3 una oferta para participar en un proyecto internacional de gran envergadura. Se trataba de una serie de televisión superíndice 3N producida por una importante plataforma de streaming,
con un guión muy interesante que abordaba temas sociales relevantes y un elenco de actores reconocidos a nivel mundial, algunos de ellos incluso ganadores de premios Oscar y Emmy. Kanyaman estaba entusiasmado con la idea de participar en este proyecto, ya que lo consideraba una oportunidad única para dar un salto cualitativo en su carrera y demostrar su talento a una audiencia global. Veo en este papel la posibilidad de reinventarse como actor y de dejar a True S la imagen de Galu, N que lo ha encasillado. Sin embargo, la agencia, al parecer, no compartió su entusiasmo. Consideraban que el proyecto era demasiado arriesgado porque se alejaba del GEU copyright Nero que lo ha hecho famoso y que no le garantizaba el mismo nivel de U copyright cito que sus telenovelas turcas. Además, les preocupaba que al trabajar en una producción superíndice 3N internacional perdiera el control sobre su imagen y que no pudiera mantener su popularidad entre el público turco, que era su principal fuente de ingresos. Además, la agencia tenía otros planes para Kanyaman. Querían que protagonizara una nueva telenovela turca, con un argumento similar a sus anteriores trabajos, una historia de amor apasionada con toques de comedia, que sabían que sería un copyright cito asegurado entre el público femenino. La agencia estaba convencida de que este proyecto le reportaría a Mu ese beneficio con un superíndice 3 micos y que le permitiría mantener su popularidad entre el público turco, consolidando su posición superíndice 3N como uno de los actores Mu ese cotizados del paus. Argumentaban que era mejor seguir apostando por lo seguro que arriesgarse a un proyecto incierto. Ante esta situación superíndice 3N, Kanyaman se vio obligado a tomar una decisión superíndice 3N difícil. Tenía que elegir entre seguir los consejos de su agencia y continuar por el camino seguro, o arriesgarse y apostar por sus propios instintos, persiguiendo su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N y su deseo de explorar nuevos horizontes. Después copyright ese de meditarlo mucho, de consultar con amigos cercanos y de escuchar a su corazón superíndice 3N, Kanyaman tomó superíndice 3 una decisión superíndice 3N que según dicen, sorprendió superíndice 3 a muchos dentro de la industria del entretenimiento. Decidió superíndice 3 cambiar de agencia. Su asu como lo oyen. Kanyaman decidió superíndice 3 romper su contrato con su agencia de representación superíndice 3N y buscar nuevos horizontes. Esta decisión superíndice 3N, por supuesto, no fue fácil. Implicaba romper con aún más menos os de trabajo en conjunto, enfrentarse a posibles demandas legales por incumplimiento de contrato y empezar de cero en un nuevo entorno, con la incertidumbre de no saber si encontraría a una nueva agencia que realmente entendiera su visión superíndice 3N y que estuviera dispuesta a apoyarlo en sus ambiciones artísticas. Pero Kanyaman estaba convencido de que era la decisión superíndice 3N correcta. Sentía que necesitaba un cambio en su carrera y que la única forma de lograrlo era tomar el control de su propio destino, dejar de ser un peu superíndice 3N en el juego de otros y convertirse en el arquitecto de su propio camino. Estaba dispuesto a asumir los riesgos y a enfrentar los desafíos que implicaba esta decisión superíndice 3N, con tal de tener la oportunidad de desarrollar su potencial como actor y de alcanzar sus sueños más menos os. Ahora bien, ¿qué copyright detalles no te contaron sobre este cambio de contrato? Aquí es donde la cosa se pone aún muy jugosa, y es que la industria del entretenimiento, como sabemos, es un mundo lleno de secretos, intrigas y rivalidades. Según mis fuentes, la ruptura del contrato de Kanyaman no fue nada amigable, como uno podría imaginar en una separación superíndice 3N profesional civilizada. Al parecer, la agencia se sintió superíndice 3 traicionada por la decisión superíndice 3N del actor, especialmente después copyright ese de haber invertido tanto tiempo y recursos en construir su carrera. No estaban dispuestos a dejarlo ir fácilmente, sobre todo cuando consideraban que era una de sus mayores estrellas y una importante fuente de ingresos. Se dice que la agencia le exigió superíndice 3 a Kanyaman una indemnización superíndice 3N millonaria por incumplimiento de contrato. Una cifra tan elevada que, según algunos, podría haber puesto en peligro la estabilidad financiera del actor y haberlo obligado a renunciar a sus sueños más menos os de trabajar en proyectos internacionales. La agencia argumentaba que el contrato que había firmado Kanyaman era su superíndice 3 lido, y que lo obligaba a permanecer con ellos durante un determinado periodo de tiempo. Además, la agencia, al parecer, intentó superíndice 3 boicotear la carrera de Kanyaman, contactando con productores y directores de televisión superíndice 3N y cine, tanto en Turquía como en otros países, para advertirles sobre su supuesto carácter difícil y su falta de profesionalismo. El objetivo era claro,
impedir que el actor consiguiera nuevos proyectos y obligarlo a regresar a la agencia, aceptando sus condiciones. Se dice que la agencia difundió rumores sobre el comportamiento de Can Yaman en el set de grabación Superíndice 3N, exagerando sus defectos y minimizando sus virtudes. Pero Can Yaman no se dejó Superíndice 3 amedrentar por estas tácticas sucias. Con la ayuda de sus abogados, que eran expertos en derecho del entretenimiento, logró Superíndice 3 negociar una salida favorable con la agencia y evitar el pago de la millonaria indemnización Superíndice 3N, argumentando que la agencia no había cumplido con su parte del contrato al no ofrecerle oportunidades para desarrollar su potencial como actor. Además, ese contrato Superíndice 3 a un nuevo equipo de representantes, que lo apoyaron incondicionalmente y lo ayudaron a encontrar nuevos proyectos que se ajustaran a sus aspiraciones artísticas. Y así fue como Can Yaman logró Superíndice 3 superar este obstáculo y seguir adelante con su carrera, demostrando su determinación Superíndice 3N y su pasión Superíndice 3N por la actuación Superíndice 3N. Después copyright S de este episodio, el actor ha participado en varios proyectos internacionales, incluyendo la serie Sandokan, un ambicioso proyecto que le ha permitido mostrar su talento y su versatilidad como actor. Ha trabajado con directores de renombre y ha compartido pantalla con actores de talla mundial, consolidando su posición Superíndice 3N como una estrella internacional. Sin embargo, este episodio también copyright N le dejó Superíndice 3 una lección Superíndice 3N importante. Can Yaman aprendió Superíndice 3 que en la industria del entretenimiento no se puede confiar en nadie y que es fundamental defender los propios intereses, incluso si eso implica enfrentarse a personas poderosas. Aprendió Superíndice 3 que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para seguir el propio camino y alcanzar los propios sueños más menos os, y que no hay que tener miedo de desafiar el statu quo si uno cree en lo que estuvo haciendo. Y esa, amigos míos, es la historia de Can Yaman y su supuesto cambio de contrato explosivo. Una historia llena de intrigas, negociaciones tensas y decisiones difíciles, que nos muestra el lado oscuro de la industria del entretenimiento y la lucha de un actor por mantener el control de su propia carrera, en un mundo donde el poder y el dinero a menudo prevalecen sobre el arte y la pasión Superíndice 3N. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado descubriendo estos detalles que no se suelen contar sobre la vida de Can Yaman. Recuerden que esta información Superíndice 3N estuvo basada en rumores y fuentes cercanas al actor, por lo que no podemos garantizar su veracidad al 100%. Sin embargo, creo que es una historia interesante que nos permite reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los actores en la industria del entretenimiento y sobre la importancia de defender los propios sueños más menos os. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Can Yaman y su supuesto cambio de contrato explosivo. Hemos visto CU Superíndice 3 mo el actor, al parecer, tomó Superíndice 3 una decisión Superíndice 3N arriesgada al romper con su agencia de representación Superíndice 3N y buscar nuevos horizontes en su carrera. También copyright N hemos descubierto algunos detalles que no se suelen contar sobre este episodio, como las supuestas exigencias Econu Superíndice 3 micas de la agencia y los intentos de boicotear la carrera del actor. Gracias por acompañar más menos arme una vez mu ese en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Ahora quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece la decisión Superíndice 3N de Can Yaman de cambiar de agencia? ¿Creen que hizo bien en defender sus propios intereses, incluso si eso implicaba enfrentarse a una agencia poderosa? ¿Creen que los actores deben tener ese control sobre sus carreras y tomar sus propias decisiones, o deben confiar en la experiencia y el consejo de sus representantes? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. También copyright N pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y adelantos de mis Superíndice 3 proyectos. Los espero por allí. Recuerden, like, compartir, suscribirse. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Y recuerden siempre sigan sus sueños más menos os y no dejen que nadie les diga que no pueden lograrlo. Porque con pasión Superíndice 3N, determinación Superíndice 3N y un poco de suerte, todo es posible. Adiós Superíndice 3S.